Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Hoy vamos a hacer un tema muy importante que se llama cómo tomar decisiones en el ajedrez. Recuerden que el ajedrez es un juego de decisiones. Una partida de ajedrez gana el que toma mejores decisiones. A veces atacamos muy rápidamente y un mal ataque te lleva a la derrota. Hay que atacar en el momento preciso y a veces nos atacan y no sabemos tomar decisiones. Entonces tenemos que tomar decisiones en el momento correcto. Vamos a ver una partida aquí que nos enseña cómo tomar decisiones. Esta es una partida de ajedrez que jugaron Wesley So, que está dentro de los 5 primeros a nivel mundial, y Garry Kasparov, ex campeón mundial de ajedrez. Vamos a ver cómo fue la partida. Las blancas jugaron caballo F3, las negras G6, E4, alfil G7, D4. Si nos damos cuenta, aquí las blancas tienen dos piezas en el centro, en la casilla E4 y en la casilla E4, y tienen un caballo en F3. Las negras tienen un peón G6 y un alfil en G7. Esta es una apertura un poco extraña. Ha empezado con G6 y alfil G7. Esta defensa podría convertirse en una defensa siciliana, variante dragón. Podría convertirse en una india de rey, en una defensa Pirc. Ya. Es muy importante que ustedes sepan la transposición. ¿Qué significa la transposición? Que empiezo con un orden de jugadas diferentes, pero al final termino en la apertura o en la defensa que yo deseo, que yo conozco. D6, C4, alfil G4, alfil E2, caballo C6 y caballo D2. Aquí podemos ver que esta defensa de las negras se ha convertido en una defensa india de rey. Ya no es siciliana, porque para que sea siciliana tendría que mover el peón a C5, ¿no? Es una defensa india de rey. E5 y D5. Acá podemos ver que las blancas tienen más espacio. Entonces, acá es un momento muy importante, un momento de tomar decisiones. Las blancas han pensado si toman la decisión de capturar en E5 o si avanzan el peón de D5. Si capturan aquí, esto no es lo mejor. ¿Por qué? Porque el caballo vendría ahí, este caballo que está en C6 ahora está más activo en E5 y el alfil tiene el control de toda la diagonal. Entonces, muy importante en el ajedrez evitar que tu oponente active sus piezas. Por eso es que las blancas juegan a D5, atacan al caballo y el objetivo de las blancas es mantener la diagonal cerrada para que el alfil no se active, para que el alfil se estrelle contra su propio peón. Entonces, es así como nosotros tenemos que tomar decisiones en el ajedrez. H3, atacamos al alfil y el alfil, obviamente si retrocede acá es una mala jugada porque se queda encerrado y pierde el alfil. Las negras tienen que decidir entre capturar al caballo o tal vez jugar a D7. Jugaron a D7. Y ahora las negras, las blancas están sacrificando un peón. Si las negras capturan aquí, pues el caballo va a venir aquí y el caballo junto con el otro caballo van a presionar a este peón. Ese es un sacrificio.
para obtener más ventaja. Y ahora podemos ver que este peón está siendo atacado por 2 caballos y las negras tienen peones doblados y este peón va a ser capturado por uno de los caballos. Bueno, lo defiende con F6, pero hay un problema que este caballo no puede desarrollarse y mientras no se desarrolla no va a ser enroque. Podría desarrollarse a H6, pero el caballo quedaría en mala posición en los extremos. Y aparte que miren, esta casilla E6 está débil. Y ahora las blancas avanza su peón, atacan el caballo. Si captura aquí, este caballo hace jaque al rey y no va a poder hacer enroque. Entonces es una partida muy interesante, una partida de mucho ataque. Y ahora el alfil viene a E3, amenaza con capturar ese peón. Lo defiende. Enroque corto. Alfil C6. Y amenaza con capturar a la dama. ¿Qué pasaba si esta dama capturaba aquí a la dama? Pues que la torre se apoderaba de la columna, el rey está en el centro, está expuesto al peligro. Y ahora las blancas están tratando de, están sacrificando otro peón más, pero a cambio de un ataque. Y han sacrificado un peón y ahora la torre tiene un ataque indirecto contra el alfil y contra la dama. La dama está expuesta al peligro. Caballo E7. Es una mala jugada esto. El rey está en el centro. Y viene dama B3. Y si hace enroque, aquí hay un ataque muy peligroso contra el rey. Por esa razón es que las negras no enrocan. Y miren, las blancas tienen 5 peones, las negras tienen 7 peones. Pero las blancas ya han hecho enroque, tienen el control de la columna, tienen mucha actividad, mucho control de diagonales, tienen más ataque, la estructura de peones de las negras está mal, las torres no se comunican, y esos 2 peones que las blancas tienen de desventaja se justifican en el mayor ataque. B5. Y las blancas sacrifican su caballo a cambio de un ataque. La dama controla esta casilla G8, el rey negro no puede hacer enroque. Y ahora recuperan un peón. Si el alfil captura ahí, va a perder la dama. Y ahora han sacrificado una torre, pero a cambio de un ataque muy poderoso. Jaque y no van a poder hacer enroque. Y ahora, cuando tenemos una pieza clavada, recuerden qué debemos hacer cuando tenemos una pieza clavada. Atacar, aumentar la presión sobre esa pieza clavada. Esta es una partida de mucho ataque, de cómo sacrificamos, tomamos buenas decisiones. Y aquí se rindieron las negras. ¿Por qué se rindieron las negras? ¿Qué pasaba si capturaba aquí? Bueno, en primer lugar, no puede capturar con el caballo, ya porque el alfil está haciendo una clavada. ¿Puede capturar con la dama? Sí. Pero si captura con la dama, esa torre va a ser capturada. Y luego le vamos a hacer jaque. Entonces va a haber mucho ataque. Vamos a atacar. Y al final las blancas van a quedar con dama, torre, caballo, alfil. Tenemos un caballo de ventaja. Por esa razón las negras se rindieron. Bueno, vamos a ver un excelente video que nos enseña a cómo tomamos decisiones en el ajedrez. Presten mucha atención, les voy a compartir la pantalla y el sonido. Y vamos La mayoría todavía no sabe cómo dar el primer paso con las monedas digitales. Por eso, está dejando
siguiente posición valoremos e intentemos determinar cómo continuaríamos con blancas, lo que puede ser una acción directa o un posible plan global de la posición. No olvidemos nunca tener en cuenta qué es lo que pretende el rival. Pongamos pausa y a continuación el debate. Bueno, en esta posición el negro realmente quiere intentar mejorar la coordinación. No tengo ningún tipo de acceso directo sobre las pretensiones que podría atacar. G2, la dama en C2, la base de C4, B2. No, es difícil determinar. Quizás algún tema caballo E8 podría ser algo así, para trasladar el caballo, para aumentar la presión e intentar bloquear la acción del alfil combinada con alfil E6. Podría ser. No lo descarto, es una posibilidad coherente, intentando combatir contra uno de los elementos fuertes del blanco y trabajar las bases. Veremos que siempre en cada situación, cuando yo me planteo a la hora de determinar, no percibir qué es lo que pretende el rival, intentamos valorar aquellas acciones directas, ¿no? El rey, las piezas en el aire, todo lo que se puede considerar motivos tácticos y que él puede aprovechar. Y bueno, solamente después nos lanzamos a pensar sobre los elementos de carácter estratégico, las bases y la planificación de los recursos de su posición para intentar trabajar estos elementos, ¿no? Y también un poco la percepción de lo que él piensa que puede ser nuestro plan, porque también esto puede ser parte, ¿no? En dependencia del nivel del rival, evidentemente. Esto yo creo que es un poco una interacción de niveles de pensamiento, ¿no? A veces, dependiendo del tipo de rival, nosotros podemos intentar omitir algunos, tomar más tiempo de necesario en unas posiciones, hay que ser práctico. Pues hay algunos rivales que simplemente puede que estén en otro nivel de pensamiento y entonces no es práctico comenzar a perder tiempo, sino intentar tomar, yo creo que de forma generalizada, las decisiones y actuar de una forma lógica para buscar la continuidad de la posición. Bueno, ¿el blanco qué pretende? El blanco, aplicando lo que hemos estado hablando a un momento, la regla de los tres elementos, ¿de qué forma? Hemos hablado que, de cierta forma, siempre para aplicar un plan relativamente fuerte, quiero intentar unificar, ¿no?, la estructura de peones, piezas menores y sobre todo la interacción con piezas mayores, ¿no?, para crear un juego. Entonces, para esto es importante salir de algunos tabúes y ponernos a pensar también en lo que viene siendo el peón como moneda de cambio cuando hablamos en el curso anterior acerca de este tipo de motivos. La esencia del blanco es jugar inmediatamente con F4. Y bueno, ¿qué pretende este F4 de por sí? Bueno, la posible apertura, el posible pase de piezas o lance propio de la estructura de peones para abrir líneas sobre el objetivo final, el tema de los conectores, sin preocuparnos inmediatamente que nos capture peón por, alfil por, dama por E3, porque bueno, tras rey H1 estamos recuperando de forma inmediata el peón ya tan solo en lo que aporta el pase de la torre a la casilla de 1, ¿no? Sin contar con la amenaza estratégica inmediata de alfil por F6 inmediatamente. Entonces esto no nos preocupa. Ahora, el negro en esta posición, vamos a suponer, bueno, juega alfil de 7, una partida Golkayesh contra Nicipiano del 2017. Y bueno, el blanco va directo sobre el tema de los conectores para tocar las bases y aumentar la presión, ¿no? Visualizamos G7. Vean también, existe una importante diferencia entre la presión con respecto al alfil y la coordinación de efectivos que viene ahora. Tras alfil C6, las blancas aumentan la presión con torre F4 y bueno, mantengo esa perspectiva. Ataque. El negro no tiene ningún tipo de contrajuego. Esto es algo también muy importante. La única columna, en este caso central, abierta que no tienen acceso a lo que puede ser ideal. Torre de 3, torre de 2, torre de 1 para tocar las bases o las propias o las posibles debilidades que puede tener el blanco. No quiere decir esto que no debemos omitir que el negro en algunas situaciones puede valorar torre D3 con el potencial sacrificio de 1,5 en la posición, pero generando un peón pasado y recuperando de cierta forma en la movilidad para un caballo E4 o en la propia fuerza del alfil de casilla blanca. No podemos tampoco tapar el sol con un dedo. El negro sigue la presión y bueno, el blanco aquí mantiene. Y bueno, la perspectiva del blanco es hacer una acumulación de fuerzas
directamente. No tenemos una forma directa de golpear sobre las bases y las debilidades del rival, pero mediante esto hago una acumulación de los recursos que no están funcionando. En este caso especial la reina, ¿no? Que nos va a ayudar, que se combina sobre G3. El negro intenta generar un bloqueo y bueno, el blanco aquí tenemos un buen ejemplo, ¿no?, del sacrificio del peón como moneda de cambio, donde este peón se recupera automáticamente en la fuerza de las torres, ¿no?, que se combina con el conjunto de piezas. Dama H4, el blanco quiere pasar la dama, que lo quería previamente, y bueno, y golpear sobre también, ¿no?, martillar sobre esa debilidad que representa la dama en E7, que es una pieza en el aire con una amenaza directa. El negro aquí tiene una situación bastante difícil. Torre 6 para reforzar, dama G3, tenemos una amenaza, yo creo que inmediata. Dama C7 es simpática, contraataque, ¿no? Recordemos que no solamente tenemos una posición en que valorar la defensa inmediata, que puede haber, una defensa inmediata puede ser torre D6, lógica, ante la amenaza de captura en F6, pero después de esto hay una debilidad en octava, entonces torre D6 no funciona. Pero también siempre la cuestión viene siendo que a la hora de tomar decisiones ante las amenazas del rival, extraer, no olvidemos nunca el contraataque como uno de los recursos más importantes en nuestro factor defensivo. Y entonces siempre nos centramos en los patrones que nos orientan, la dama, las piezas que están en el aire y el rey o las bases, dependiendo lo que quiera atacar mi rival, ¿no? Si me puede atacar una base, yo puedo intentar buscar un contraataque sobre otra base. La dama en G3, el alfil de D2 y el rey de G1 se convierten en patrones de contrajuego. ¿Será suficiente? Pues yo creo que no. Después de dama H4 mantengo todos los efectivos. En caso, hipotéticamente, que quite el caballo directamente, pues torre por F7 y bueno, estamos aquí ganando mucho más material. Torre de D6 y bueno, la posición de negro colapsa. Aquí se puede intentar valorar también dama G5, manteniendo toda la amenaza de presión en esa posición y también provocando cierta habilidad. Torre por F6 amenaza. Si pongamos hipotéticamente que el negro no juegue H6 directamente, bueno, estoy recuperando el material y además manteniendo toda la efectividad del ataque sobre ese rey, una ventaja muy clara. En la partida las negras hacen caballo 8 inmediatamente para no permitir dama G3, pero tras torre por F7 aparece un intercambio donde la posición blanca es claramente ventajosa. Cuando se encuentran, recordemos, la interacción entre la dama B2 contra dos torres o dama contra torre y pieza menor, hay dos factores que siempre van a ser muy relevantes. Viene siendo la estabilidad del rey y la estabilidad de la estructura de peones. Y el negro carece de ambas. Y especialmente por la fuerza del alfil de C3 se incrementa también el papel de la reina. Entonces la estructura negra, demasiadas bases, A4, E7, C5, E4, G7, H7, demasiados problemas. Y el rey va a apoyar toda nuestra visión de juego. Entonces aquí hay problemas serios. Y combinado con el posible movimiento provocador de alfil H5 es terrible. Muy difícil defender esta posición, demasiadas debilidades. El negro sacrifica buscando contrajuego, pero esto es simplemente insuficiente. La torre sola no va a poder generar nada y el blanco puede trabajar, yo creo que con facilidad. Bueno, aquí ya sigue ganando material y bueno, el resto yo creo que es muy sencillo. Un excelente ejemplo acerca de la regla de los tres elementos y cómo vamos a intentar jugarlo, de trabajarlo, cómo unificarlos, ¿no? Y no nos olvidemos que parte importante de este ejemplo es salir del tabú, porque muchas veces la acción de F4 puede estar directamente bloqueada en nuestra mente porque la posibilidad que tiene el rival de capturarnos en F3 y después la propia captura en E3. Sin embargo, ya sabemos que inmediatamente cuando los valores dinámicos de nuestras piezas recuperan o aumentan su potencial, entonces estamos recuperando ya parte de ese material que estamos dando un punto directamente. Trazada por E3, torre H1 es un punto claro a favor de la estrategia del blanco. Valoremos la siguiente posición e intentemos pensar cómo vamos a continuar con blanca, ¿no? No olvide siempre lo que amenaza el rival. Pongamos pausa y a continuación el debate. Bueno, esta posición está clara. El negro, yo creo que la amenaza inmediata de peón por D4 es una amenaza evidente que el blanco debe intentar resolver. Lo primero que quiero pensar en la posición es valores como caballo D6 o peón por peón. Está claro que peón por peón, de cierta forma, tras caballo por peón, tenemos la posibilidad de caballo D6 para caballo por C8 y bueno, tengo un final ligeramente mejor.
¿no? El hecho de jugar alfil contra torre y alfil contra torre y caballo con estructuras heterogéneas de mayorías y minorías, esto nos da una ligera ventaja duradera. También puedo valorar la posibilidad de caballo de 6, torre 6, lo mismo, ¿no? La propia captura, mantener momentáneamente, porque mi rival no puede crear grandes mejoras. Supongo que alfil de 7, F4, con idea de caballo por B7 o caballo por F7, y problemas serios. Pero negro también tiene, ¿no? Este es un pequeño plus, es un final superior para blancas para jugar. De largo recorrido, pero superior. Ahora, ¿qué otra posibilidad tenemos aquí directamente? Ahora, cuando pensamos en un poco en el tema de los tres conectores, de los tres elementos, no los tres conectores, entonces vamos a valorar el peón como una moneda de cambio y que siempre donde quiero generar digamos, una buena acción, vamos a intentar que las torres se combinen con el resto de elementos. Y bueno, el D5 yo creo que es un movimiento muy interesante, este sacrificio posicional de peón para tomar iniciativa. Aquí el negro juega torre F8, es un movimiento, parece una defensa un poco inexacta, no somos máquinas a la hora de mantener una defensa. Hubiera sido un poco más adecuado torre D8 y tras torre C7 mantener esta defensa en la posición y bueno, parece que las negras resuelven los problemas, dado que caballo por F7 incorrecta por esto y bueno, y aquí la torre queda casada en la posición, ¿no? Una idea muy simpática, pero el negro decide hacer torre F8, el más pasivo. Vamos a recordar que siempre que nos intentamos entrar a una variante con, bueno, con ideas de amenazas que existen en la posición, no me centro en la sola idea pasiva, ¿no? De cierta forma, en aquello que puede interactuar como elemento de contraataque. El caballo de D6 viene siendo un patrón de contraataque que el negro debió haber tenido en cuenta. Torre C7, caballo F6 y bueno, el blanco con peón de menos tiene yo creo que suficiente compensación por la dinámica de estar con la torre en séptima. El negro intenta, pero se mantiene lo mismo. Quizás yo creo que esta fue de las peores. A cambio de un peón, el blanco mantiene toda su fuerza y va a intentar que el negro no mejore, evidentemente. Si no vemos la posibilidad de transformar la ventaja, pretendemos intentar al menos mantenerla, ¿no? Y esto fue lo que hizo el blanco. El negro no parece que pueda mejorar. El blanco le quita el poco contrajuego que tiene en la posición. Y poco a poco la posición del negro comienza a ceder y se lo pone un poco difícil. Bueno, en este caso genera debilidades y bueno, mantengo la posición del blanco sana. Desde luego, yo creo que se pueden hacer algunos cambios, pero en esta posición está claro que tras rey de 2 y torre C1 tenemos un factor de contrajuego. Quizás no sea el ejemplo más claro para pensar en la regla de los tres elementos, pero bueno, estamos pensando también en el peón como moneda de cambio y sobre todo el papel fundamental de este ejercicio es que quiero que siempre pensemos la parte importante que representa la combinación de los tres elementos y la forma en este caso es el juego de las torres a la hora de nosotros conectarnos con un posible plan en una posición. Juegan negras en esta posición, intente determinar cómo continuaría, ¿no? Hagamos pausa y a continuación Ya. Atención, acá la pregunta es, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas negras? La clase del día de hoy es que debemos aprender a tomar buenas decisiones en el ajedrez. Entonces, la pregunta es, ¿qué jugada harían ustedes con las piezas negras en esta posición? Tal vez algunos dirán mover este alfil, tal vez algunos dirán mover el caballo, otros dirán mover la dama, hacer enroque, mover la torre de A8, mover el alfil de C8. Muy bien, escríbame al chat del Zoom, voy a activar el chat del Zoom y escríbame qué jugada harían ustedes con las piezas negras en esta posición. Bueno, vamos a ir leyendo las respuestas. Alejandro dice que haría un enroque corto. Yaden Joao también dice que haría su enroque. Vamos a ver qué dicen los demás. Lucero también dice que haría un enroque. Said también dice que haría el enroque. Adrián, bueno, Fabián
dice que también haría el enroque. Alexander también dice que haría un enroque. Álvaro Ambrosio también dice enroque. Michael Vega también dice enroque. Vamos a ver qué dicen los demás. Lucas también dice que haría enroque. Carlos Tadeo dice que también haría enroque. Joshua también dice enroque. Christopher dice que la dama capture a la otra dama. O sea, que la dama negra capture a la dama, ¿no? O sea, dama por D1. Bueno, vamos a ver cuál sería la mejor jugada en esta posición. Ahí tenemos una respuesta antes de ver la mejor jugada. Bianca dice que también se haría enroque. Vamos a ver cuál es la mejor jugada. El debate de los elementos. Otra vez vamos a partir sobre la base, que pretende el rival, no directamente la habilidad propia del rey, de la dama, todo aquello que converge, la torre, el peón de C6. Y bueno, el blanco puede estar simplemente capturando tras ir por F7 y ganar un peón con una debilidad crónica del rey y bueno, una posición completamente delicada. Entonces, lo primero que tengo que pensar en esta posición es cómo resolver esa amenaza. Está claro que tengo diferentes motivos, pero dentro de lo posible, dentro de esos motivos, vamos a intentar elegir aquellos movimientos que no creen nuevas debilidades de carácter táctico, como vamos a ver en los capítulos, ¿no? Este va a ser un poco el adelante de los próximos capítulos, cuando hablo de la creación de debilidades tácticas estratégicas. Un movimiento como enroque yo creo que viene siendo lo más sencillo. Dama de 1 en menor medida, porque lo que voy a hacer es incrementar el potencial fundamentalmente de las piezas mayores de él, y no quiero intentar incrementar. Enroque era simplemente. Ahora bien, un movimiento como alfil G4, aparentemente neutralizando, pues bueno, nos creamos inmediatamente la debilidad de alfil de la propia del alfil. Entonces, aunque no veamos una forma directa de aprovechar, e incluso podemos provocar de que el rival se meta en unas complicaciones con el sacrificio en F7, que yo creo que es la parte más lógica que puede venir tras este movimiento, que es un movimiento de restricción también. Hay que jugar con ciertos reservos, ¿no? Porque los patrones de carácter estratégico táctico que comienzan a aparecer en la posición compensan el material. Entonces creo que simplemente es un ejercicio para ponernos a pensar a la hora de tomar nuestras decisiones y de ir con mucho cuidado con dos factores, ¿no? La debilidad que podemos crear y el propio flujo de las piezas directamente. Entonces considero que en enroque hubiera sido más fácil. En la partida, el negro decide hacer alfil G4. Ya, atención, entonces, la mejor jugada en esa posición sería el enroque. A veces cometemos errores en posiciones que son muy sencillas. A veces la mejor jugada es una jugada de defensa y no una jugada de ataque. En el video vimos que la mejor jugada en esa posición es solamente hacer un enroque, una jugada de defensa para que el rey esté seguro y para que la torre defienda a la dama. Pero vimos en el video que si las negras se lanzaron al ataque con alfil G4, al final terminaron perdiendo porque su rey estaba en el centro. Entonces, tengan mucho cuidado, no se lancen al ataque cuando su rey no está seguro. Para lanzarme al ataque, mi rey tiene que estar seguro. Ahí sí me lanzo al ataque. Muy bien, entonces ahora sí vamos a empezar con el torneo. Todos deben entrar a la página web de Lichess. Entren todos a la página web de Lichess. Vamos a crear el torneo. Hoy día nos toca jugar 5 minutos para cada jugador. Y empezamos el torneo exactamente en 5 minutos. Recuerden que el torneo demora 35 minutos. Ya creé el torneo, le voy a enviar a través del chat del Zoom y a través del grupo de WhatsApp. Ahí ya les estoy enviando el enlace. Deben conectarse.
también voy a enviar el enlace a través del grupo de WhatsApp clases de ajedrez avanzado. ¿Listo? Bueno, voy a activar el chat del Zoom. Cualquier pregunta que tengan, me escriben al chat del Zoom o al grupo de WhatsApp. Empezamos el torneo en 3 minutos con 55 segundos. ¿Listo? Cualquier pregunta que tengan, me escriben al chat del Zoom o al grupo de WhatsApp. ¿Listo? Voy a terminar esta sesión del Zoom. Vuelvan a conectarse al mismo enlace. Nos vemos en 1 minuto para empezar con el torneo.